Debate de totalidad de la propuesta de ley del personero del común formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, a la que se han presentado dos enmiendas a la totalidad. Enmienda a la totalidad postulando su devolución formulada por el Grupo Parlamentario Popular y enmienda a la totalidad postulando su devolución formulada por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, autor de la propuesta de ley, tiene la palabra el señor González Frutos por un tiempo de 15 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, o buenas tardes ya, a todos y todas. En primer lugar, esta iniciativa legislativa es una iniciativa legislativa que tiene que ver, como saben ustedes, con los derechos humanos. Y creo que es pertinente iniciar mi intervención con un recuerdo a una compañera que hoy no está con nosotros, la compañera Nerea Fernández Cordero, que creo que con independencia de lo que... Tiene su tiempo pausado, señor González Frutos. Simplemente es para solicitar silencio porque hay muchísimo murmullo e impide la intervención de nuestro diputado. Muchísimas gracias a todos y a todas por continuar. Decía que quiero dar un recuerdo especial, supongo que no nos estará viendo, que tendrá cosas más interesantes que hacer, un recuerdo especial a nuestra compañera Nerea Fernández Cordero, que no está con nosotros, como saben ustedes, porque está acompañando a la flotilla de Gaza. Y creo que con independencia de la opinión política que nos merezca a cada uno, que constato que no es común con nuestra compañera, creo que son de las labores que dignifican la política. Creo que es una labor que dignifica la política y creo que es importante que todos y todas nos acordamos de Nerea. En segundo lugar, para relajar el ambiente y preparado para ¿cómo lo diría? Iba a decir una palabra que lo mismo iba a sonar malsonante. Para las bofetadas que me van a llegar, las bofetadas dialécticas. Espero que no lleguemos a bofetadas como en el Parlamento georgiano, ¿no? Para las bofetadas que me van a llegar, en primer lugar le quiero hacer un agradecimiento al Gobierno por no haber vetado esta ley. Esta ley ha tenido muchas vicisitudes en todo su transcurso durante todas las veces que este grupo parlamentario, incluso grupos parlamentarios anteriores, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, ha intentado llevarlo al debate político y la mayoría de las veces se ha encontrado con el veto. Esta vez no se ha encontrado con el veto, también en la legislatura pasada no se encontró con el veto. Entonces, agradecer al Gobierno que no haya vetado. Ahora ya si dialogan, ya el combo perfecto. Pero bueno, de momento, por lo menos nos ha permitido que este debate se tenga lugar. Es una iniciativa legislativa que sacamos nosotros al debate político. Supongo que habrá muchas interpretaciones de una utilización partidista de la figura. Nada más lejos de la realidad. El planteamiento nuestro es sacar un debate que está en el Estatuto de Autonomía del cajón en el que estaba. Es decir, utilizando símiles taurinos, yo soy muy malo, como saben ustedes, con los símiles taurinos, pero es sacar el toro de Toriles. Algo así, ¿no? Me lo compran como símil. Bien, es decir, la faena ya no sabemos cómo será, pero bueno, por lo menos sacar el toro de Toriles. Bien, les voy a recordar lo que dice el Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía del año 99 ya decía: una ley de la Asamblea creará y regulará el régimen jurídico y funcionamiento de un órgano similar al Defensor del Pueblo previsto en el artículo 54 de la Constitución, cuyo titular deberá ser elegido por las 3/4 partes de los miembros de la Asamblea. Eso lo decía en la reforma del Estatuto del año 99, que reformaba el Estatuto del año 83. El Estatuto de Autonomía vigente del año 2011, esto era el artículo 52, en el artículo 48 establece que el personero del común, por ley de la Asamblea, se regulará su régimen jurídico, se creará con sede en la ciudad de Plasencia el personero del común como comisionado de la misma, con funciones respecto a las instituciones autonómicas y locales similares a la del Defensor del Pueblo previsto en la Constitución. Si ustedes observan, yo de leyes sé no, pero de filología algo, dice creará, no dice se podrá crear, si las circunstancias económicas lo aconsejan, si la demanda ciudadana existe, se dice se creará. Y la pregunta que hago es, ¿somos tan pusilánimes con otros órganos o no? Aquí creo que todos y todas, cuando nos bajamos a la tribuna el primer día de la constitución del Parlamento, decimos
prometo, creo que es algo así, no me lo acuerdo porque yo hice una fórmula sui generis, ¿no? Pero prometo cumplir y hacer cumplir el Estatuto de Autonomía. No sé si nos creemos muy bien esto de la promesa de cumplir y hacer cumplir el Estatuto de Autonomía. Y si no nos lo creemos nosotros, lo de cumplir o hacer cumplir el Estatuto de Autonomía, ¿qué credibilidad tenemos para pedir al Estado, por ejemplo, que cumpla? Es un planteamiento que les hago a todos y todas. ¿Qué pedimos por entrar en el fondo del asunto? Pedimos lo que tienen otros territorios, una figura elegida por un Parlamento, que es un comisionado, con competencia propia de control y vigilancia de la Administración para la protección de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Pedimos tener lo que tiene Andalucía, lo que tiene Galicia, lo que tiene Aragón, lo que tiene Canarias, Navarra, Castilla y León, País Vasco, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Y lo que ya tuvieron Murcia, La Rioja, Asturias o Castilla-La Mancha. Pedimos al menos el derecho a intentarlo y el derecho a equivocarnos, pero pedimos el derecho a intentarlo, es que aquí ni se ha intentado en 25 años. No quiero consumir mucho tiempo en esta cuestión, pero es importante que sepamos un poco el origen de esta figura, que parece que es una figura que está en el marco del Estatuto, que está en el marco de la Constitución, con la figura del Defensor del Pueblo, y el origen no es un origen del siglo XIX, tiene su origen, como saben ustedes, en la figura del ombudsman sueco, que decía en su Constitución del año 1809, que es un jurisconsulto de probada ciencia y especial integridad en calidad de mandatario del Riksdag, Parlamento, encargado, según las instrucciones que de controlar la observancia de las leyes por los tribunales y funcionarios y perseguir a aquellos que en el cumplimiento de sus funciones hayan cometido ilegalidades, negligencias, por imparcialidad, favor o cualquier otro motivo. Como saben ustedes, esta figura la tiene Finlandia, Dinamarca, Noruega, Reino Unido, Francia, no voy a extenderme. El debate que aquí puede surgir durante este debate es si para las funciones encomendadas al Defensor del Pueblo extremeño, personero del común, las herramientas que tenemos son suficientes, ¿no? Es un debate que, de hecho, en los contenidos de las enmiendas a la totalidad, que cuando les escuche tendré oportunidad de escucharles su argumentación y luego contestarles, es un debate que está. Es decir, si las herramientas son suficientes, es decir, ¿qué herramientas tiene el ciudadano y ciudadana para la defensa de sus derechos y el cumplimiento y la observancia de las leyes por parte de la Administración? Tiene la Comisión de Peticiones del Parlamento, ya lo han mencionado, los instrumentos administrativos previstos para resolver todas las reclamaciones y los tribunales de justicia para todo aquello que no esté observado. Y, bueno, y el Defensor del Pueblo español. Yo estoy plenamente convencido, y mi grupo está plenamente convencido, y creo, y luego intentaré argumentarlo, de que todas esas herramientas no excluyen las potencialidades que tiene, y además la historia de los distintos defensorías del pueblo autonómico lo demuestran. En primer lugar, yo sí creo que porque creo que no se conoce de manera profunda las funciones que puede tener y puede ejercer un defensor del pueblo autonómico y estatal, que tienen una profunda importancia. Se habla además de dos elementos que además yo creo que son importantes, que es las defensorías reactivas y las defensorías proactivas, dos perfiles. Es decir, una defensoría reactiva, estamos hablando de una defensoría que solo responde a todas las quejas y reclamaciones que formula los ciudadanos y ciudadanas, y una función importante que han desarrollado muchos defensores del pueblo y defensoras es la defensoría proactiva, que es la capacidad de iniciar investigaciones. Y creo que además hay múltiples ejemplos que además serían útiles, ¿no? Fundamentalmente hay elementos como proporcionar al ciudadano un cauce gratuito de reclamación frente a la actividad administrativa ante una instancia pública, imparcial e independiente, un mecanismo de resolución alternativa de conflictos para superar las limitaciones formales que tienen los procedimientos administrativos y judicial, la rapidez en la resolución de los asuntos, que tiene que ver con la capacidad informal de los procedimientos y la capacidad de influir en las políticas administrativas. La continua recepción de quejas, además, convierte al defensor en un observador privilegiado de la realidad. Creemos que no existe una figura comparable dotada de suficiente autoridad, con pleno acceso a los datos administrativos
y que pueda tener un pleno conocimiento de las deficiencias y de las situaciones más desfavorecidas. En relación con el solapamiento del defensor del pueblo español, hay una frase que dijo el Justicia de Aragón que es muy significativa. Dice: es necesario en esta figura mirar a los ojos al ciudadano y pisar el territorio. Ese es el planteamiento nuestro. Plantear que el defensor del pueblo estatal puede hacer una función que puede hacer mucho mejor pisando el territorio y mirando a los ojos al ciudadano y ciudadana un defensor del pueblo autonómico es no creernos nuestras propias competencias. El acta del Consejo de Europa, cuando estudiaba la creación de la figura del ombudsman comunitario, decía: los sistemas jurídicos de protección clásicos, aunque sean más perfeccionados, son frecuentemente inoperantes, pues solo intervienen a posteriori y a menudo tras largas demoras, sin ni siquiera se pueda, en este caso, superar la inercia de la Administración. En consecuencia, conviene considerar con interés la institución de un órgano que acoge y tramite las peticiones y tenga acceso a los documentos internos de los servicios públicos. Yo además les hago una reflexión. Es decir, aquí nos hemos dotado de una figura muy similar al defensor del pueblo o al ombudsman en materia sanitaria. El defensor del sistema sanitario público de Extremadura desempeña una función asimilable. Desempeña una función asimilable a lo que nosotros pretendemos creer para el resto de los servicios. Y tiene a día de hoy, según su última memoria, 3.248 reclamaciones y sugerencias. ¿Por qué creamos un instrumento de defensoría del ciudadano y ciudadana ante el sistema sanitario y no para el resto de la Administración? ¿Por qué no creamos un instrumento de defensoría del ciudadano y ciudadana para, por ejemplo, las listas de dependencia, las condiciones de atención de nuestros residentes, la situación de nuestros menores tutelados, los problemas con la admisión de alumnos, los problemas en el transporte escolar? Yo siento envidia, por ejemplo, cuando veo informes del defensor del pueblo de otras comunidades autónomas, del defensor del pueblo, sobre la sanidad en el medio rural, sobre la protección de la infancia y la adolescencia, sobre la soledad de los mayores, que son elementos que están presentes y ustedes pueden acudir porque están a los informes que están en todas las defensorías del pueblo, Ararteko, Procurador del Común, etcétera, las distintas denominaciones que tienen las distintas comunidades autónomas. ¿Por qué nos tenemos que limitar nuestra capacidad autónoma de tener una herramienta propia? Finalizo, porque no quiero agotar el tiempo. Tengo la fama de hablar mucho, voy a intentar no agotar el tiempo. Luego, después de escucharle, tendré oportunidad de profundizar en asuntos que supongo que saldrán. Hay una cita de un ombudsman que me parece que es muy significativa, es el doctor Nevensal. Dice: el ombudsman puede subsistir, aunque queden fuera de su clientela, ciudadanos bastante ricos, lo bastante poderosos y de filosofía suficiente para no molestarse por asuntos pequeños. Pero el ombudsman no puede desempeñar sus funciones completamente y con éxito si ignora la inmersa perturbación que los asuntos pequeños pueden causar al ciudadano ordinario y si fracasa si no enseña a la Administración que lo que para ella es objetivamente sin importancia es importante para el ciudadano. La política, señores y señoras diputadas, no va solo de grandes leyes y proyectos, va también de intervenir en lo cotidiano. La figura que nosotros pretendemos crear tiene mucho que ver con esto que hemos estado hablando, de no descuidar lo pequeño es hermoso, que decía una frase. Y aprovechando que hoy es 25 de abril, un día para cualquier demócrata muy importante, voy a finalizar con la frase célebre del 25 de abril: o pobo é quen más ordena. Gracias. Gracias, señor González. A continuación, procederemos a la defensa de las enmiendas, de las dos enmiendas que se han presentado por orden de registro conforme a lo dispuesto en el reglamento de la Cámara. En primer lugar, para la defensa a la totalidad de su enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene 15 minutos para su defensa el señor Rodríguez Campos. Señora presidenta, señorías, muy buenos días. Procedo
a la defensa de la enmienda a la totalidad formulada por mi grupo a la propuesta de ley de creación de la figura del personero del común presentada por el Grupo de Unidas por Extremadura. Una figura que, como es conocido por todos, forma parte de nuestro Estatuto de Autonomía y a la que mostramos todo el respeto como figura estatutaria que es, pero de la que dudamos que el actual sea el momento más adecuado para su implantación. Y, en consecuencia, consideren nuestra posición no solo como una enmienda a la totalidad, sino también como una enmienda a la oportunidad de la misma. Debo decirle, señor González Frutos, que dudo mucho que ustedes crean en esta figura y que este debate obedece más a una estrategia política o a lo que ahora se llama postureo que a una verdadera voluntad de poner en marcha la institución del personero del común. Porque si así fuera, si su interés fuera sincero, hubieran presentado las enmiendas oportunas al presupuesto de 2024 para habilitar los fondos y las partidas presupuestarias necesarias para su funcionamiento. De lo contrario, sin fondos y sin partida presupuestaria, este debate es pura ficción de algo que al no contar con recursos es de imposible ejecución. Y como les decía, hoy se debate en esta Asamblea de Extremadura el proyecto de ley presentado por el Grupo de Unidas por Extremadura del personero del común, asunto que compartirán conmigo no aparece entre los más demandados por los extremeños en ningún estudio sociológico en el que se les pregunte por sus preocupaciones, inquietudes o anhelos. Les confieso que no conozco absolutamente a nadie, y a muchos he preguntado, que consideren que la figura del personero del común pueda suponer una mejora en la calidad de vida de los extremeños. Y con esto no estoy diciendo que con su implantación no se consiga, sino que aquellos a los que lo he preguntado no lo consideran. Es más, no saben ni qué es el personero del común y cuando se les hace alguna breve referencia sobre sus competencias lo consideran innecesario. Y estos y algunos más, señor González Frutos, son básicamente los motivos que nos llevan a justificar nuestra enmienda a la totalidad que a continuación le detallo y amplío. El primero de ellos es en el cómo, o lo que es lo mismo, en la manera que han elegido ustedes de traer a este Parlamento la implantación de la figura del personero del común. Porque si aparece en nuestro estatuto se debe principalmente a un motivo, y este no es otro que en su momento y en su debate se alcanzó el consenso necesario para su inclusión en nuestro texto estatutario. Consenso, señor González Fruto, del que ustedes de forma precipitada han huido y que nos van a hacer nuevamente, porque ya lo hicieron en la legislatura pasada, que un asunto sobre el que no debiera haber confrontación política ni debates contradictorios va a terminar con dos posturas encontradas, que si perjudica a alguien o algo es a la propia institución del personero del común. Se han vuelto a equivocar en las formas y con ello le han hecho un flaco favor a esta figura. Porque ¿no creen que hubiera sido más útil abrir un debate tranquilo, sin plazos, discreto, entre todas las fuerzas políticas que componemos esta Asamblea y sondear la posibilidad de suscribir un texto legislativo de manera unánime o al menos con una mayoría cualificada que nos permitiera presentar a la sociedad la figura del personero del común como el fruto de un gran pacto entre todos? Porque, ¿por qué no lo han intentado ni tan siquiera, a pesar de que ya en la legislatura pasada todos los grupos le hicimos el mismo reproche? Por cierto, hablando de la pasada legislatura, ¿no estaría de más también que por parte del Grupo Socialista nos aclararan por qué hace 4 años sí formularon enmienda a la totalidad a este proyecto de ley y, en cambio, en esta legislatura no lo han considerado? Y aunque el refrán dice que no hay 2 sin 3, yo les animo, señor González Frutos, a que no haya tercera vez que se traiga este asunto a la consideración a esta Asamblea sin que previamente exista ese pacto que permita aprobar de manera consensuada una ley que sea bien recibida por la sociedad en lugar de generar una discrepancia. Porque, mire, hoy son varios los asuntos que hemos debatido en este pleno y que todavía vamos a seguir debatiendo. Asuntos de temáticas muy diversas, asuntos que seguro que si trasladamos a la calle, algunos ciudadanos se mostrarán a favor de las propuestas de las tesis del Partido Popular, otros se mostrarán en contra de nuestras tesis, pero seguro que todos los asuntos que hoy aquí se debaten en esta Asamblea tienen un interés para la ciudadanía. Pero de lo que no tengo ninguna duda, señor González Frutos, es de que si le preguntamos
a los extremeños por la necesidad de que se regule la figura del personero del común, la respuesta iba a ser unánime, un no rotundo. Y por eso, señorías, nos han hecho perder otra oportunidad para que entre todos pudiéramos hacer una labor de presentación primero, y lo decía usted, no conocen la figura del personero del común, y por eso es necesario hacer una presentación primero y una implantación después de esta figura del personero. Porque, como ya le dije a su grupo en la pasada legislatura, es un absoluto error querer apropiarse de una figura que no es de nadie y que, por tanto, es de todos. Y si no es con el aval de todos, no debe volver al debate político. Y elecciones equivocadas como la suya, de traer asuntos que nada importan a la sociedad, solo hace que dar la razón a aquellos ciudadanos que nos afean que los políticos a veces vivimos en realidades paralelas a las del resto de los extremeños por tratar asuntos que nada interesan fuera de este hemiciclo. Y en este caso, señores de Unidas por Extremadura, les tenemos que dar la razón. Hoy, 25 de abril de 2024, la implantación de la figura del personero del común no es una prioridad ni para Extremadura ni para los extremeños. Porque son tantos los asuntos que el actual Gobierno de la presidenta María Guardiola tiene encima de la mesa y tantas las demandas a satisfacer de los extremeños que no podemos despistarnos ni un solo segundo. Y mire, no deja de ser sorprendente que un partido como el suyo, señor González Frutos, pida la creación de una figura como la del personero del común, que, como le hemos expresado en nuestra enmienda a la totalidad, y usted ha recogido, en otras comunidades autónomas tiene un coste de entre 2 y 7 millones de euros. Y, en cambio, ustedes en Extremadura voten en contra de la aprobación de un presupuesto que dedica 7 de cada 10 euros a políticas sociales. Es difícil de entender que ustedes pidan que destinemos de nuestro presupuesto una importante cantidad para implantar la figura del personero del común, pero, en cambio, voten en contra de que en Extremadura se incremente la partida en sanidad en más de 108 millones de euros. Es una paradoja que el Grupo de Unidas por Extremadura muestre su interés por la creación del personero del común, pero, en cambio, vote en contra de incrementar en 26 millones de euros la partida destinada a dependencia, o de 10 millones de euros para acabar con las listas de espera en dependencia, o contra los 22 millones de euros presupuestados para promover la contratación de personas con discapacidad, o contra los 10,5 millones de euros destinados al Instituto de la Mujer, o contra los más de 53 millones de euros para el nuevo plan de autónomos, ese que el señor Ferreira decía que no existía. Y así podría ponerle muchísimos más ejemplos. Es evidente, señor González Frutos, que tenemos distintas prioridades. La suya es el personero del común, la nuestra son los extremeños. Y mire, sin renunciar de una manera absoluta a esa figura estatutaria, le digo que mientras que haya un solo extremeño que tenga una necesidad, y 36 años de Gobierno socialista han dejado muchas necesidades en nuestra tierra, no debemos destinar ni un solo euro de los recursos públicos a sufragar el coste que supondría la implantación del personero del común. Sería un insulto a todos aquellos que lo están pasando mal que la Asamblea de Extremadura aprobara una ley para la creación de una figura que supone el uso de unos recursos que deben ser destinados a atender otras prioridades. Pero es que, además, las situaciones que se pretenden cubrir con esa institución ya hay otras que las atienden. Disponemos de organismos e instituciones suficientes para que ningún extremeño quede desamparado ante los posibles abusos que usted menciona. Tenemos al Defensor del Pueblo, al que acuden los ciudadanos extremeños con no excesiva frecuencia, afortunadamente. Existe la Comisión de Peticiones de esta Asamblea, regulada por el Reglamento, como órgano para satisfacer las demandas de los ciudadanos. Contamos con el Defensor del Paciente, que comparece con regularidad en esta Asamblea de Extremadura. Y tenemos la Jurisdicción Ordinaria, compuesta por excelentes jueces y magistrados, a los que acuden aquellos ciudadanos que consideren que se han vulnerado algunos de sus derechos. Por tanto, señor González Frutos, podemos tener la tranquilidad de que ningún extremeño que lo necesite va a estar desasistido en cuanto a la defensa de sus derechos y de sus libertades. En definitiva, señorías,
no siendo el procedimiento elegido el más adecuado, no existiendo una demanda social que reclame la puesta en marcha del personero del común, no disponiendo de los recursos necesarios y habiendo instituciones que perfecta y eficazmente cumplen con las mismas que las enumeradas en la propuesta de ley que se nos presentan. Es por lo que solicito a la Cámara el apoyo a esta enmienda a la totalidad y la devolución del texto propuesto por el Grupo de Unidas por Extremadura. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez. A continuación, para la defensa de su enmienda a la totalidad, formulada en este caso por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, tiene la palabra el señor Fernández Calle por tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Mi grupo debuta hoy debatiendo esta ley del personero, que, haciéndose eco del clamor popular y del anhelo de las masas proletarias, traen hoy aquí sus comunistas señorías. Es la primera vez que nosotros discutimos sobre ello, pero parece que hay gente que tiene aquí ya 3 másteres en esto del personero del común. Lo digo porque lo han discutido en algunas ocasiones. Nosotros debutamos hoy. Es una maravillosa manera de emplear el tiempo y el dinero que nos pagan los extremeños. Igual que cada año llega Navidad, Semana Santa y las rebajas del Corte Inglés, cada legislatura llega el personero del común de la mano de los chicos de Ione Belarra e Irene Montero. Esto, señor González Fruto, es discúlpeme que se lo diga así, una pérdida de tiempo, porque usted sabe cuál es el final de todo esto. Y no es una pérdida de tiempo solo porque nos lo parezca a nosotros, es que esto ya se lo han rechazado en otras legislaturas, o sea, es vuelta a la burra al trigo. Se lo han rechazado con otra composición de la Cámara y con otro gobierno. O sea, no se lo ha rechazado, se lo va a rechazar solo el gobierno turbo mega facha, que también. Se lo ha rechazado también el gobierno de los amigos de Otegi. O sea que, en fin, lo van a rechazar igual. En el punto 52, señor González Fruto, del acuerdo de gobierno de Vox y PP para la gobernabilidad de Extremadura, dice literalmente que se suprimirán los organismos innecesarios que no reporten en el bien general. Ya sé que esto es muy discutible, pero bueno, eso ya es otra película. Como usted entenderá, bueno, o no, si estamos luchando por suprimir organismos innecesarios, y no me diga usted por qué, se me viene a la cabeza la SCIT, por ejemplo, o se me viene también a la cabeza el suprimir las subvenciones a los sindicatos de clase, que tampoco sé por qué, estas cosas que le vienen a uno a la cabeza. No vamos a gastar, señor González Fruto, lo que no tenemos en esto, ni mucho menos. Además, entre otras instancias u organismos a los que pueden recurrir todos los ciudadanos de España, también los extremeños, que también somos españoles de momento, si Puigdemont no dice lo contrario, tenemos la figura del defensor del pueblo para acudir a ella cuando queramos. Y le leo literalmente, esta figura es una figura no ejecutiva encargada de investigar e informar a las Cortes de aquellas vulneraciones de derechos o situaciones de queja de las que tuviera constancia, así como emitir resoluciones de las mismas. Y en cuanto al ámbito de competencias, porque a lo mejor es que el defensor del pueblo puede atender a los ciudadanos de toda España, menos a los extremeños. Bueno, pues en cuanto al ámbito de las competencias, curiosamente el defensor del pueblo no tiene limitaciones de ninguna clase. Puede atender a todos los españoles por igual y también puede atender a todas las reclamaciones de todas las administraciones. Por lo tanto, señor González Fruto, ya tenemos personeros del común. Además, un personero del común grande, el de toda España, no uno chiquinino, el de aquí de Extremadura, uno grande, el de toda España. Ya lo tenemos, ya lo han conseguido, ya lo tienen ustedes. Ya sé que luego me va a decir que es cierto que otras comunidades lo tienen, lo ha hecho usted también, lo ha
lo ha dicho en su exposición, y es verdad, otras comunidades lo tienen una figura análoga o parecida, tiene usted razón, pero también es cierto que otras comunidades tienen infraestructuras del siglo XXI y nosotros no, por ejemplo. Y también es cierto que algunas comunidades autónomas tienen cupo para no ser solidarias con el resto del Estado y otras no, por ejemplo, como nosotros. Y algunas tienen gobiernos que dan golpes de Estado y la nuestra, por lo menos de momento, tampoco. Y hay algunas a las que el Gobierno del pensador Sánchez les riega con dinero y a nosotros no. Es decir, que porque los demás lo tengan, no tenemos por qué tenerlo nosotros o poder permitirnos nosotros. Esto del personero del común, señor González Fruto, no le preocupa a nadie. Y estoy seguro que a usted tampoco. No, o le preocupa poco. Le preocupará al que ustedes hayan pensado que habría que ponerle ahí, pero vamos, le preocupa a poca gente. Eso está claro. Lo único que ustedes lo dan aquí, pues bueno, para hacer un poco de ruido, un poquillo de bulto. Es que además, señor González Fruto, esto no tiene sentido. Ya lo ha dicho antes el compañero del PP, si es que no tiene demanda. Yo es que creo que quieren crear una figura para que por las mañanas lea el periódico y la paguemos entre todos, porque es que no tiene ningún tipo de sentido. El Defensor del Pueblo, en su informe anual del 23, no lo digo yo, lo dice el Defensor del Pueblo, recogió exactamente 464 quejas de extremeños. La friolera del 1,36%. No se puede decir que los extremeños le demos mucha guerra a este señor, al Defensor del Pueblo. La verdad es que guerra no le estamos dando a esta criatura. No se puede decir que estemos agobiados, la verdad. Y por si fuera poco, la figura del Defensor del Pueblo y estas imitaciones regionales que tenemos por doquier, a esta figura se le exige neutralidad política y el cargo es, por ley, incompatible con militancia alguna, cosa que ya sabemos que se pasan todos por el arco. Es decir, esto, al fin y al cabo, es ciencia ficción en la España de Sánchez, de Dolores Delgado y de Conde Pumpido, y es ciencia ficción en un país en el que algunos partidos se pelean por tener bajo su mano a la justicia para poder mangonear a los ciudadanos a su antojo. Ciencia ficción en la España en la que la corrupción está tan cerca del mismísimo presidente del Gobierno. Resumiendo, señor González Fruto, con mucho dolor de mi corazón y prácticamente con lágrimas en los ojos, como usted está viendo, vamos a rechazarlo y postulamos la devolución de esta ley. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández. A continuación, pasamos al turno de fijación de posiciones y, en primer lugar, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos el señor Fernández Calle. Sí, si quiere, sí. Gracias, señora presidenta. No haremos uso de este tiempo porque creo que ha quedado bastante clara nuestra posición. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández. A continuación, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos en nombre del Grupo Parlamentario Socialista el señor Amado Borrella. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras, señores diputados, señores de Unidas por Extremadura, señor González Fruto, efectivamente no es la primera vez que se trae a debate a esta Cámara la propuesta del personero del común. La legislatura pasada, concretamente en el año 2020, en plena pandemia, se trajo. Recuerdo que estábamos aquí, curiosamente, estaríamos como mucho 20 diputados, porque no podíamos estar todos. Quiero decir con esto que la legislatura pasada no se vetó. Usted ha dicho que no se vetó por parte del Gobierno y esta tampoco se ha vetado. Y no se ha vetado por una sencilla razón, no porque le haya hecho una gracia al Gobierno, que se lo ha agradecido, no, porque no afectaría al presupuesto en vigor. Por tanto, no lo podría vetar legalmente. Mire, nosotros y nosotras, al igual que hicimos entonces, no podemos posicionarnos a favor de aprobar esta ley. ¿Y por qué? Pues por los mismos motivos que en aquella ocasión, señor González Fruto, por responsabilidad, por sentido común y también por coherencia. Señores de Unidas por Extremadura, señor González Fruto, mire, ustedes vuelven a justificar la creación de este órgano, una figura que, como se ha dicho aquí, está recogida en nuestro Estatuto de Autonomía para asegurar un control
externo sobre las administraciones por parte de la ciudadanía. Y en el fondo, como es evidente, en la pretensión que ustedes hacen, por supuesto que estamos de acuerdo con ustedes, es evidente, pero no lo estamos ni con el momento de hacerlo, ni tampoco con el método de conseguirlo. Miren, señores diputados, ustedes saben de sobra que tanto este grupo como los gobiernos socialistas hemos desempeñado un papel fundamental, trascendental, en el desarrollo y en el cumplimiento del Estatuto de Autonomía. Eso lo saben todos los extremeños y extremeñas. Es más, han sido los gobiernos socialistas junto con la sociedad extremeña quienes han protagonizado, quienes han trabajado por asumir las garantías de las competencias y las garantías de las competencias de nuestro Estatuto. ¿Y cuál ha sido la clave de todo esto, señoras y señores diputados? Pues el ir adaptando las instituciones, el ir adaptando las competencias que recoge nuestro Estatuto con las verdaderas necesidades de nuestra región. Y esta es la clave, señoras y señores diputados. Es decir, los socialistas, las socialistas, siempre hemos buscado el equilibrio entre garantizar la aplicación de nuestro Estatuto con gestionar de forma eficiente los recursos públicos. Y partiendo de esto, señor González Fruto, estamos absolutamente de acuerdo con ustedes en el fondo, ya lo he dicho. Claro que sí. ¿Y saben por qué? Porque está en nuestro ADN ideológico, está en nuestras creencias, en nuestros valores, la creación de todos los mecanismos posibles que garanticen tanto la participación como la transparencia en los ciudadanos. De hecho, tanto es así que las políticas que hemos desarrollado en esta región avalan firmemente nuestro compromiso con los valores que encarna precisamente el personero del común. Todo lo contrario, por cierto, de lo que ha hecho el Gobierno de la Junta de Extremadura. Un Gobierno que hay que recordar que lo primero que trajo a esta Cámara fue ese decretazo, ese cerrojazo para impedir que los altos cargos tuvieran que pasar por aquí antes de ser nombrados. Pero mire, señor González Fruto, que estemos de acuerdo con los valores del personero del común no implica para nada que estemos de acuerdo con su creación, justamente además en este momento. Y les voy a ser muy claro, señor González Fruto, la creación de este organismo supondría inevitablemente un coste probablemente elevado. Es así, porque no solo habría que asumir el coste de su creación, el dinero que nos cueste crearlo, sino que habría que mantenerlo y presupuestarlo año tras año, su mantenimiento, gastos de personal, etcétera. Y tanto es así, señores diputados, y ya se ha dicho aquí que hay varias comunidades autónomas que lo tienen, pero lo que no se ha dicho es que algunas de ellas se han visto obligadas a derogar la ley después de ponerla en marcha precisamente por ese coste económico. Por tanto, desde un punto de vista económico y también de prioridad política, para nosotros sería actualmente inviable. Pero esto no es el principal problema e impedimento para los socialistas y las socialistas, señor González Fruto, sino que las funciones del personero del común, ya se ha dicho también, ya están recogidos por otros órganos e instituciones. Por tanto, ahora mismo no lo vemos necesario, señor González Fruto. Ya se ha dicho, tenemos al Defensor del Pueblo, tenemos a la Comisión de Peticiones de esta Cámara, incluso tenemos también a la Oficina de la Defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario. Y además, mire, señores diputados, nosotros tenemos experiencia en esto. Extremadura tiene experiencia en esto. ¿Y saben cómo? Con la supresión del Consejo Consultivo. Con la supresión del Consejo Consultivo. Cuando se eliminó este órgano, se demostró que es posible evitar duplicidades, que es posible gestionar más eficientemente los recursos públicos y a la vez no poner en riesgo los derechos que protegen a la ciudadanía. Porque además, ¿saben qué es lo verdaderamente importante para nosotros y para nosotras? Que aunque no se cree este organismo, no está en riesgo bajo ningún concepto los derechos y las garantías que protegen a la ciudadanía. Esta es la clave. Y este es nuestro principal objetivo, que no estén en cuestión jamás sus derechos ante las acciones, la acción de los poderes públicos. Y esto a día de hoy, gracias a estos órganos, afortunadamente, esperemos que siga siendo así, y si no estaremos muy vigilantes, está garantizado. Y por eso, nuestra prioridad ahora mismo, y le soy sincero, señor González Fruto, no es crear el personero del común. Nuestra prioridad es otra. Es otra. Miren, señores de Unidas por Extremadura, es la primera vez que la extrema derecha está en las instituciones extremeñas. La primera vez. Y lo está gracias a que el Partido Popular les ha abierto la puerta. ¿Ustedes creen que ahora mismo, de verdad, nuestra prioridad, nuestro objetivo se centra en crear el personero del común? No. Nuestra principal preocupación, nuestra máxima prioridad es hacer frente a las políticas de derecha y ultraderecha de este Gobierno. Esa es nuestra principal
preocupación. Y además, señores de Unidas por Extremadura, tenemos otro problema, y serio. ¿Saben cuál? Pues que presupuestar este órgano, presupuestar este gasto, supondría detraer recursos de otros servicios públicos que están en riesgo o que podrían estar en riesgo, otros servicios públicos que sí podrían ser dañados. Y, señor González Frutos, señores de Unidas por Extremadura, insisto, en Extremadura tenemos a un gobierno del PP con la ultraderecha y le vuelvo a repetir, se lo vuelvo a repetir. ¿Se imaginan de dónde iban a detraer esos recursos? ¿Se imaginan de dónde iban a recortar esos dineros? Ya le digo yo que del chiringuito consejería de Vox no iban a tocar ni un durito, ni un duro. Y eso que nos cuesta 321 millones al año a los extremeños, que, por cierto, qué caro nos salen los 5 votos que necesita la señora Guardiola para poder estar ahí sentada. 321 millones de euros. ¡Qué caro! Mire, y hablando de Vox y de la ultraderecha, le voy a decir una cosa. Silencio. Estamos rotundamente en contra de la enmienda a la totalidad planteada por Vox. Esta enmienda, y no se ha dicho aquí, espero que el Partido Popular, cuando salga ahora, diga algo. Esta enmienda, todo lo que dice en ella, no va en contra del personero del común, sino que es una enmienda a la totalidad al Estado de las autonomías. Es una enmienda a la totalidad a la Constitución española. Eso es lo preocupante. A ver qué dice luego el Partido Popular. Estos señores que comparten gobierno con el Partido Popular han elaborado una enmienda que es un auténtico ataque a la ordenación territorial que recoge nuestra Constitución. A ver qué dice luego, a ver si dice algo el Partido Popular. Aquellos que comparten hoy ese gobierno con la señora Guardiola, con esta enmienda anticonstitucional, sí, insultan y menosprecian al Estado de las autonomías. Es lamentable que aquellos que no creen, que aquellos que atacan al Estado de las autonomías sean los mismos que ocupan escaños autonómicos, que cobran un sueldo de un Parlamento autonómico y que forman parte de un gobierno autonómico gracias al Partido Popular. Es patético que aquellos que hablan en su enmienda y dicen literalmente que el Estado de las autonomías solo ha servido para traer privilegios a los políticos, sean los mismos que reciben 10 millones de euros al año por financiación pública por su partido político. Y es ridículo, es irrisorio que aquellos que hablan, y lo vuelven a decir hoy, de chiringuitos, sean los mismos que tienen a un líder, el señor Abascal, que estuvo cobrando 82.500 machacantes por una fundación fantasma. Eso es lo que tienen ustedes, señores del PP, sentados aquí, a su lado, esos que atacan al Estado de las autonomías y a nuestra Constitución. Señoras y señores diputados, señores de Unidas por Extremadura, viendo esto, ¿ustedes creen que nuestra prioridad puede ser desarrollar en serio la ley del común? No. Nuestra prioridad es evitar que el fortalecimiento de los servicios públicos por el que tanto hemos luchado y hemos trabajado ahora se vean debilitados y se vean amenazados por políticas de derecha y de la ultraderecha. Nuestra verdadera preocupación y ocupación es actuar como un muro de contención, y tengan en cuenta que sí lo vamos a hacer ante las políticas retrógradas de un gobierno que otorga privilegios exclusivamente a los más privilegiados. Nuestro mayor interés y desvelo es que las familias extremeñas sigan contando con una educación pública y con una sanidad pública de calidad. Y, señoras de Unidas por Extremadura, les puedo garantizar que en estas prioridades, que en estas preocupaciones y en estos desvelos siempre nos van a encontrar. Nada más, señora presidenta. Gracias, señor Amado. Turno del Grupo Parlamentario Popular y, en su nombre, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Rodríguez Campos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes de nuevo, señoría. No teman ustedes, porque no voy a agotar los 10 minutos, pero sí consideraba esencial hacer algunas matizaciones sobre algunas de las cosas que se han dicho en esta tribuna. En primer lugar, señor González Frutos, espero haber satisfecho al menos las formas con las que he debatido con usted a la hora de justificar de la mejor manera que he podido por qué la posición del Grupo Popular ha sido la de presentar esa enmienda a la totalidad sin salirme ni una línea de la argumentación sobre la que giraba este debate, que no era otro que la figura del personero del común. Y por eso
en los 11 minutos que he consumido en mi primera intervención, le he intentado justificar de la mejor manera posible y razonándoselo igualmente de la mejor manera posible que, a juicio de nuestro grupo, ni hay demanda social, ni existe partida presupuestaria, ni hay consenso y ya existen otros organismos que cumplen con la función que ustedes le encomiendan en su propuesta de ley al personero del común. Pero hay determinadas cuestiones que se plantean en este pleno de la Asamblea de Extremadura, cuyo debate debiera de girar en torno a la figura del personero del común, que comprenderán ustedes que yo ni puedo, ni quiero, ni debo obviar. Y mire, señor Amado, el Gobierno de la Junta de Extremadura es un Gobierno que lucha por el futuro de los extremeños, por las libertades de los extremeños y, además, es un Gobierno que va a hacer las cosas bien y pensando en el interés general. No sé si ustedes, no sé si su partido, no sé si el Gobierno del reflexivo Pedro Sánchez piensa lo mismo de los extremeños, porque usted decía que cuánto cuestan los 5 votos de Vox, lo que los extremeños han querido. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuánto cuestan los votos de Bildu, señor Amado? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan los votos de Esquerra Republicana, señor Amado? ¿Cuánto cuestan los votos de Junts, señor Amado? ¿Cuánto cuestan los votos de todos aquellos que quieren que esta región no evolucione por los términos que el Gobierno de la Junta de Extremadura sí que quiere que evolucionen? Hay que tener muy poca vergüenza, señor Amado, para aprovechar el debate sobre el personero del común, que ya veo que ustedes muy pocas cosas tienen que decir sobre él, y lo esconden para poder dedicarse a hacer otro tipo de reflexiones. Reflexiones muy inapropiadas para un miembro de su partido, reflexiones muy inapropiadas para alguien que lleva tantos años en el Gobierno de la Junta de Extremadura y que lo único que ha conseguido es que esta región sea la última de todas las regiones de España, que no tengamos ninguna infraestructura como la que nos merecemos los extremeños. Así que, señor Amado, hay que tener muy poca vergüenza para venir aquí, ponerse delante de este Parlamento y ponerse delante de los extremeños a decir lo que usted hoy nos ha dicho, perteneciendo al partido que pertenece y siendo su presidente del partido al que pertenece y haciendo las cosas que hace todos los días en contra del interés general de los españoles y en contra, principalmente, de los intereses generales de nuestra región, por los que este Gobierno va a seguir luchando y ya sabemos que con ustedes, con ninguno podemos contar. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Para cerrar el debate por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el autor de la propuesta de ley, el señor González Frutos, en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Gracias, señora presidenta. A ver, voy a pasar por alto las cuestiones que no tienen que ver con el defensor del pueblo, el personero del común, porque si no, pues me perdería y prefiero centrarme. Sí, el tono ha sido adecuado. Los argumentos pobres un rato, ¿eh? Los argumentos pobres un rato. Voy a intentar entrar en los argumentos. El primero que me sigue sorprendiendo, que todo el mundo pasa por encima, es que tenemos un estatuto de autonomía, tenemos leyes, y además no es la primera vez que lo digo, tenemos leyes que asumimos con absoluta naturalidad, que las promulgamos y no se cumplen. Es decir, esa naturalidad a mí me abruma. Es decir, yo le estaba diciendo un símil que no sé si es más afortunado, no es taurino, no se preocupen, que es como si las leyes las hiciéramos a las 6 de la mañana con 3, 4 copas de más y por la mañana ya no nos acordamos. Es decir, ese nivel de seriedad es en el elemento más importante que tiene un Parlamento, que es la construcción de cuerpo legislativo. Construir una ley y parece que es el éxtasis y luego ya el cumplimiento, ya sí eso. ¿Qué es el elemento central que está en este debate? Es decir, nosotros no participábamos como Unidas por Extremadura en el estatuto, fueron ustedes. Y no se cumple. Es así de claro, no se cumple. Y además he descubierto una cosa, que el estatuto de autonomía es comunista.
porque según los señores de Vox, tiene un precepto que es el personero del común, que es comunista. No sabía yo que Suecia en el año 1809, yo tenía otras referencias del comunismo, pero en el 1809 se inauguró el comunismo. 1809, bueno, antes, porque además tiene antecedentes previos. Bien, bien, interesante la reflexión histórica que nos han hecho por parte de Vox. El Estatuto de Autonomía es comunista. No sé, de todas maneras, señor Campos, si la posición de su grupo le hará mucha gracia al alcalde de Plasencia. Me da la sensación de que poca gracia le va a hacer, que parece que esto del personero del común, que tiene sede en Plasencia, es para luego, que además ya tiene hasta una sede prevista, pero para luego. Y luego usted ha comentado una cuestión que me sorprende muchísimo. Usted habla de que nosotros hacemos postureo, y nos lo dicen ustedes, postureo. Ustedes, ¿saben lo que es el espejo, no? Ponerse un espejo. Hombre, que a nosotros nos hablen de postureo, duro es. Yo no voy a entrar en el debate, simplemente póngase un espejo. Póngase un espejo en su gobierno, ¿eh? Bien. Y mi compañera de Miguel ha estado hablando del tema de Bruselas, pero vamos, postureo. Bien. Luego, es una cuestión que a mí me sorprende mucho, uno de los argumentos que han utilizado, que es el tema de la demanda. Y ya usted se ha lucido con el estudio sociológico. Un estudio sociológico, pero si no lo conoce nadie, ¿cómo va a haber una petición de eso? Debe ser ridículo. Ahora, ¿hay una creciente malestar con el funcionamiento de los servicios públicos? ¿Sí o no? ¿Hay un creciente malestar con el funcionamiento de los servicios públicos? Sí. ¿O no? Desde que están ustedes ya todo va... Hay un creciente malestar y tenemos que dotarnos de herramientas. El propio funcionamiento de la Defensoría del Sistema Público Sanitario, que tiene un incremento paulatino de quejas y reclamaciones, nos dice que esta herramienta en el resto de los sistemas que tenemos, que no son el sistema sanitario, deberían tener una demanda similar. Deberían tener, y además, tanto de las funciones proactivas que he mencionado, en vigilancia de la tutela, en todo lo que tiene que ver con los derechos de la infancia y la adolescencia, todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Es decir, a mí me sigue sorprendiendo que ustedes hablen de que no existe demanda de manera tan alegre. ¿Cómo que no existe demanda? Vamos a ver, todos y todas no nos hemos dado cuenta, todos y todas, y me dirijo a todos, que hay una creciente malestar sobre el funcionamiento de los servicios públicos. Y que las herramientas que nos hemos dotado, las administrativas, las judiciales y la propia Comisión de Peticiones, son insuficientes, De verdad, es que yo no creo que haya que hacer un máster. Además, me sorprende mucho este planteamiento de que algo que no ha nacido, un nasciturus, que es un término que les gusta mucho a los señores de Vox, algo se le presuponga demanda. Una empresa no tiene clientes cuando no nace. Es decir, usted, a día de hoy, me quiere decir que algo que no ha nacido, algo que está por desarrollarse, no tiene demanda. Claro, como una empresa no tiene clientes antes de crecer, antes de nacer, claro, sí que es de una lógica abrumadora. Pero la mayoría de los defensores del pueblo autonómico, porque además las competencias autonómicas, fundamentalmente con los servicios del Estado del Bienestar, generan mucha queja, han demostrado que a día de hoy la suma de cada uno de los defensores del pueblo autonómico tiene una demanda superior incluso al defensor del pueblo, por dos elementos. Uno, la cercanía, y por la cercanía con los servicios públicos gestionados por las comunidades autónomas. La sanidad, la educación, los servicios sociales, los agricultores, que también le puede preocupar, por ejemplo, a los agricultores que tienen ahora numerosas denuncias, que pudieran tener un defensor del pueblo autonómico para poder acudir al defensor del pueblo para que hiciera una mediación en la delegación del Gobierno, también se podía acordar de eso. Luego me sorprende el tema del coste. El tema del coste también me sorprende. Le voy a hacer una propuesta aquí a todo el Parlamento. Yo calculo que en este nasciturus podría costar 1 millón de euros. Para empezar, 1 millón de euros. Luego ya entraremos con el tema de las prioridades y nunca es el momento. 1 millón de euros. Le voy a hacer una propuesta a toda la Cámara. Suprimimos. Podemos plantear que sea para el año 2025, porque además en la enmienda se podía plantear. La oficina de los expresidentes es un gasto que se podría suprimir. ¿Estamos de acuerdo, señores de Vox? Y ahora, la segunda no va a estar tan de acuerdo. Gasto en la Consejería
de Gestión Forestal y Mundo Rural. No se preocupe que los funcionarios no los toco, no los toco. Su consejería fetiche, no tengo nada con usted, su consejería fetiche vale 321 millones de euros. El gasto en altos cargos son 586.000 euros, lo acabo de mirar en el presupuesto. La suma de los dos nos da para 1 millón de euros y ya tenemos para el Defensor del Pueblo. Más útil que esas dos herramientas. ¿Por qué? No tengo nada contra ustedes, pero la constatación de todos y todas las que estamos aquí es ¿cuál es? Que ustedes tienen una consejería tutelada, son como unos menas. Tienen una consejería tutelada por la consejera de Agricultura. Tienen una consejería que en la práctica cumple la función casi de jefatura de servicio. Ustedes tienen que pedir permiso para cada cosa que hacen a la consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible. Supongo que lo de menas no le ha gustado, ¿no? Pero bueno. Bien, pero es así. Ustedes son en la práctica unos menores tutelados en la consejería. Así de triste, no tengo nada contra usted, ¿eh? No tengo nada contra usted, pero es la realidad. Es decir, entiendo que en gastos innecesarios tendríamos mucho que hablar. Yo sigo lamentando, de verdad sigo lamentando, voy a intentar ir finalizando, que se sigan utilizando este tipo de argumentos 25 años después de aprobar esto. Es decir, nunca es el momento. No voy a utilizar símiles porque si no me meto en un lío, pero nunca es el momento. Nunca es una prioridad. Yo tampoco, señor Amado, lo tengo esto como prioridad. Mi grupo no lo tiene como prioridad, pero la agenda legislativa permite combinar. Es decir, a mí me preocupan muchas otras cosas más que el Defensor del Pueblo. Claro, es decir, que porque hemos presentado hoy esta iniciativa legislativa esto es lo más importante. No. Lo que pasa es que yo sí creo que hay que hacer una reflexión, que es creernos nuestra capacidad autónoma de dotarnos de herramientas, porque además, usted lo ha mencionado, y en la enmienda a la totalidad de Vox lo plantea. Es decir, o nos creemos nuestra capacidad de autogobierno, porque claro, con los argumentos que se han ido manejando aquí, pues ¿por qué tendremos SES? Podríamos volver al antiguo INSALU. ¿Para qué tenemos Consejería de Educación? Podríamos volver al MEC. ¿Para qué tenemos servicios sociales? Volvemos al INSERSO. Es decir, ese tipo de argumentos se están manejando aquí. A mí me parece, de verdad, que es que hay veces que no nos creemos realmente nuestra capacidad de dotarnos de herramientas propias de autogobierno y la capacidad de tener una herramienta de control de los abusos de la Administración. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo, después de 25 años, una serie de liderazgos regionales muy caudillistas en la que se plantea no necesito defensor del pueblo porque el defensor del pueblo soy yo, y seguimos reproduciendo ese tipo de pensamiento cuasi medieval, que alguien que meta la mano en cómo hago yo mi trabajo no lo quiero. Alguien independiente, consensuado por todos, no lo tiene. Lo hemos tenido a lo largo de la historia, no señalo a nadie, y seguimos teniendo un diagnóstico de que no es el momento. Yo sigo viendo que existe falta de determinación, que sigue falta de valentía, que sigue habiendo mucho letargo y mucha falta de riesgo. Ustedes hablan continuamente de riesgo, pero yo no veo ningún riesgo en ningún tipo de trabajo que ustedes mencionan. Y sin riesgo, sin creernos realmente que tenemos derecho a creer en nuestro autogobierno y ser mayores de edad, así no avanzamos. Nada más y gracias. Gracias, señor González. Pasamos al sexto punto del orden del día. Son dos mociones.